El estallido social cierra uno de sus capítulos judiciales más dolorosos. La justicia liberó al carabinero Claudio Crespo de toda culpa por la ceguera de Gustavo Gatica, validando el uso de la fuerza policial en el contexto de la violencia. Mientras los jueces fallan, la diplomacia golpea. Perú le dio un portazo a la idea de José Antonio Kast de un corredor humanitario para el retorno de migrantes, su primer revés internacional antes de asumir, al tiempo que su propia coalición se incomoda por otro tema, la posible llegada de Rodolfo Carter al Ministerio de Seguridad. Todo esto en un día donde en La Moneda salen en bloque a defender el legado de Boric antes de que deje el cargo. Y afuera, el mundo se endurece. Irán amenaza con pena de muerte a los manifestantes detenidos. Gaza suma más de 100 niños muertos pese a la tregua. Y España abre una investigación contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales. Un día de veredictos inapelables y portazos políticos. Un día donde la justicia, la transición y la violencia global empujan el mismo dilema. ¿Cuánto vale el imperio de la ley? Así parte el día. Este es el Shot de hoy miércoles 14 de enero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El caso más emblemático del estallido social tuvo un desenlace judicial que marca un precedente histórico. Tras 6 años de investigación, el Tribunal Oral en lo Penal decidió absolver al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo de los cargos por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas contra Gustavo Gatica, quien perdió la visión de ambos ojos en noviembre del 2019. La resolución fue unánime en un punto clave. Se dio por acreditado que fue Crespo quien percutó la escopeta y que su disparo causó la ceguera de Gatica. Sin embargo, la justicia determinó que no hubo delito. La razón: el fallo acogió la tesis de que el actuar policial se dio en el contexto de violencia extrema, validando el uso del arma como una acción de contención legítima ante el riesgo para la integridad de los funcionarios, descartando así la intención criminal de dañar. La sentencia establece una distinción jurídica compleja. Reconoce el hecho material, es decir, el disparo y la lesión, pero elimina la responsabilidad penal al encuadrarlo en el cumplimiento del deber. Un veredicto que cierra la arista penal pero deja abierta la discusión sobre los límites de la fuerza estatal, estableciendo que un daño irreparable no siempre asegura una condena. La lectura del fallo desató, como usted se puede imaginar, reacciones inmediatas y además opuestas, reflejando la polarización que aún genera el caso. A la salida de tribunales, un Claudio Crespo visiblemente emocionado dedicó el fallo a los carabineros de Chile que nunca más pueden ser dejados solos, dijo. Para el ex uniformado, la sentencia valida no solo su actuar, sino el de toda la institución durante el estallido. En la vereda contraria, la decepción era palpable. Gustavo Gatica, hoy diputado electo, calificó el fallo como una pésima señal para la democracia y los derechos humanos. Lejos de dar por cerrado este episodio, anunció que su equipo jurídico analizará en detalle la sentencia para presentar un recurso de nulidad y buscar un nuevo juicio. Además, advirtió que no descarta recurrir a cortes internacionales si la justicia chilena no ofrece reparación. El caso, queda claro, lejos de terminar, entra en una nueva fase de disputa tan legal como simbólica. Mientras Crespo busca reinstalar la legitimidad del actuar policial, Gatica lleva la bandera de lo que considera es una impunidad que se institucionaliza con este fallo. La calle y los tribunales siguen hablando idiomas distintos. En la práctica, este caso ya no es solo un expediente judicial, es un choque de relatos. En otros temas, José Antonio Kast enfrentó su primer revés diplomático antes de siquiera ponerse la banda presidencial. Su propuesta de crear un corredor humanitario regional para facilitar el retorno de migrantes venezolanos recibió un sonoro portazo desde Perú. El gobierno de Lima descartó de plano la idea, argumentando razones de seguridad nacional y rechazando la posibilidad de abrir sus fronteras para el tránsito masivo de personas, aunque sea de paso. La negativa peruana no fue un hecho aislado, sino que se suma a la frialdad con que otros países vecinos han recibido también esta iniciativa. Sin embargo, desde el equipo de Kast salieron rápido a contener el daño. Su muy probable futura vocera, Mara Sedini, aseguró que no hay ningún fracaso, bajándole el perfil a la negativa y recalcando que esto es solo el inicio de las conversaciones diplomáticas. La estrategia del silencio administrativo de la vocería busca evitar que se instale la sensación de inexperiencia o de aislamiento internacional. Sin embargo, el episodio deja una lección clara.
En diplomacia, los anuncios unilaterales sin trabajo previo de la Cancillería suelen chocar con la realidad de los intereses vecinos. Kast aprende a la fuerza que la voluntad política no basta para mover fronteras. Y ante las críticas del futuro y la inminencia del traspaso de mando, la Moneda activó una operación para blindar la herencia de la actual administración. A 58 días de dejar el poder, 7 ministros se desplegaron simultáneamente para defender lo que denominan el legado Boric, lanzando incluso una plataforma digital que recopila y detalla lo que aseguran son 1000 avances concretos del actual gobierno, desde las 40 horas y el copago cero en salud hasta el royalty minero y los aumentos en el sueldo mínimo. El Ejecutivo busca instalar su propia narrativa antes de que la historia sea escrita por sus adversarios. Los secretarios de Estado rechazaron la idea de un país estancado que promueve la oposición y destacaron la estabilidad institucional y los logros sociales en tiempos de crisis global. Esta ofensiva comunicacional no es casualidad. Es un intento por fijar un piso mínimo de verdad oficial frente al relato de reconstrucción que trae José Antonio Kast. El gobierno saliente sabe que la batalla por la memoria de su gestión se juega ahora y no está dispuesto a irse en silencio, defendiendo con datos lo que sienten que se ganaron en las urnas y en la gestión diaria. Mientras tanto, la conformación del gabinete de José Antonio Kast enfrenta su primer nudo crítico en un área sensible: seguridad. La posible designación de Rodolfo Carter como ministro de esa cartera ha desatado una ola de críticas tan soterradas como públicas dentro de la propia derecha. Figuras de Chile Vamos y del entorno republicano ven con recelo el estilo mediático y personalista del exalcalde de la Florida, temiendo que transforme el ministerio en una plataforma propia más que en una solución de Estado. La disyuntiva para Carter es también personal: asumir el fierro caliente de la seguridad pública o quedarse con el escaño por la Araucanía que ganó en el Senado, donde tendría bastante poder e influencia garantizados. Esto implicaría abandonar un cargo para el que fue elegido y que ni siquiera ha ejercido. Desde el Partido Republicano, Ruth Hurtado dijo que el nombre ya está definido y descartó que sea un senador, aunque los rumores no han aflojado. En Chile Vamos se activaron varias críticas. Jimeno Sandón cuestionó su idoneidad y la falta de indicadores claros. Y el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, advirtió que asumir un ministerio nuevo sin herramientas suficientes puede ser sumamente arriesgado. En el entorno de Kast saben cuál es el problema. Seguridad es su dificultad más sensible y si su primera gran señal en esa cartera divide a su propio sector, el costo es inmediato. En política, no basta con tener una figura conocida, hay que evitar que la primera decisión parezca una improvisación. Si Kast elige a Carter, asegura impacto comunicacional inmediato, es cierto, pero arriesga la cohesión interna y la disciplina de su equipo en el tema más urgente para la ciudadanía. Las proyecciones económicas le ponen una cuota de frío realismo al optimismo del nuevo gobierno. El Banco Mundial actualizó sus estimaciones y anticipa que Chile crecerá solo un 2,2% en 2026, una cifra modesta que desafía las promesas de un despegue inmediato o un shock de inversión mágico. El organismo advierte que, si bien hay estabilidad, los factores externos y las debilidades estructurales internas siguen pesando mucho. El dato cae justo cuando el equipo de José Antonio Kast ha transmitido optimismo. En Icare, de hecho, el probable futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, llegó a decir que sueña con un IMASEC de 2 dígitos. A este balde de agua fría del Banco Mundial se suma la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, que prevé una leve baja en el precio promedio del cobre para este año. Menos ingresos por el metal rojo significan menos holgura fiscal para financiar programas sociales o medidas de reactivación. El mensaje de los datos dice que la economía no se arregla por decreto ni por cambio de mando. El equipo económico de Kast deberá navegar un año de vacas menos gordas de lo esperado, donde la gestión de las expectativas será tan importante como la gestión de la billetera fiscal. El punto no es pesimismo, es realidad. El próximo gobierno parte con un margen acotado y con la economía recordándole que los discursos no empujan necesariamente el Producto Interno Bruto por sí solos. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares.
La Fiscalía Nacional Económica extendió su investigación por la compra de Andacor El Colorado y Farellones por parte de MCP, el controlador de Valle Nevado y La Parva. Concluyó que la operación podría reducir sustancialmente la competencia, incluso con mitigaciones. En simple, menos actores, más poder de mercado. La entidad teme que la concentración dispare los precios y reduzca la calidad del servicio. La emergencia no da tregua al otro lado de la cordillera. Los incendios forestales en la Patagonia Argentina siguen fuera de control y ya han arrasado con más de 21.000 hectáreas de bosque nativo. El fuego, alimentado por el viento y la sequía, amenaza reservas naturales y obliga a un despliegue binacional de emergencia. Más de 600 personas combaten el fuego. El humo no respeta fronteras. Y en lo que parece un tema menor, la verdad es que no lo es. La Organización de Consumidores y Usuarios ODECU se lanzó contra la llamada champaña para niños. Criticó duramente la venta de bebidas de fantasía que imitan botellas de espumante, acusando que normalizan el consumo de alcohol desde la infancia. El organismo adelantó que va a presentar una denuncia al CERNAC para sacar estos productos de las estanterías. El debate es marketing versus protección infantil. Internacional. Y en la crónica del mundo, la represión en Irán sumó un giro aún más crítico. El régimen de los ayatolás anunció que va a comenzar a procesar a los manifestantes detenidos después de semanas de protestas y los va a enjuiciar bajo los cargos de guerra contra Dios, una figura legal que en la teocracia islámica conlleva directamente la pena de muerte. Según la cadena CBS News, los muertos estarían llegando al menos a los 12.000. Hay cifras que hablan de 20.000 víctimas fatales. Hay también miles de arrestados. Teherán busca ahora usar los tribunales como herramienta de terror para vaciar las plazas. Varias ONGs elevaron la cifra de detenidos a por lo menos 10.000 y el país intenta restablecer comunicaciones tras días de cortes. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a que los iraníes sigan protestando y aseguró que la ayuda está en camino, aunque no detalló si se refiere a sanciones, apoyo logístico o intervención militar. La frase fue suficiente para encender las alertas en la región. La internacionalización del conflicto es un arma de doble filo. Mientras da oxígeno a la resistencia interna, permite al régimen acusar injerencia extranjera y justificar aún la mano dura. Irán se acerca a un punto de quiebre, donde la supervivencia del gobierno depende de qué tan dispuesto esté a ejecutar a sus propios ciudadanos ante los ojos del mundo. Y la tregua en Gaza no ha sido sinónimo de paz para los más vulnerables. Un devastador reporte de la UNICEF dice que más de 100 niños han muerto por ataques israelíes desde que se declaró el supuesto alto al fuego. La agencia de la ONU denunció que las violaciones a los protocolos de seguridad y los ataques esporádicos siguen cobrando vidas inocentes en una zona que ya está en ruinas. El dato golpea la conciencia internacional y cuestiona la efectividad de los acuerdos diplomáticos que no se traducen en seguridad real en el terreno. Una generación entera en Gaza no solo está perdiendo sus casas y escuelas, sino literalmente la vida en un conflicto que, incluso en pausa, sigue matando. Y un ícono de la música mundial enfrenta el momento más oscuro de su historia personal. La Fiscalía Española abrió formalmente una investigación penal contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales. La indagatoria surge tras una denuncia que apunta a hechos ocurridos en 2021 y que involucrarían situaciones de abuso y acoso. La noticia sacude a España y al mundo del espectáculo entero. Aunque rige la presunción de inocencia, el paso dado por el Ministerio Público indica que existen antecedentes suficientes para abrir una causa criminal. El cantante, que ha mantenido un bajo perfil en los últimos años, deberá ahora enfrentar a la justicia en un proceso que amenaza con manchar irreversiblemente su legado artístico. La caída de los ídolos suele ser estrepitosa y esta vez el escenario no es un estadio, sino un tribunal. Y en el flashback de un día como hoy, 14 de enero, en 1742, el hombre que le puso nombre, muere el astrónomo Edmund Halley, el primero en calcular la órbita del cometa que lleva su apellido y predecir su regreso. Lamentablemente murió antes de verlo volver, pero la ciencia lo inmortalizó en el cielo.
Un día como hoy, en 1866, enemigos unidos por una causa, Chile y Perú firman el Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva para enfrentar a la flota española. Dejaron de lado sus diferencias para proteger las costas del Pacífico en una guerra que bombardeó Valparaíso. Un día como hoy, 14 de enero, en 1900, se estrenó la ópera Tosca de Giacomo Puccini en el Teatro Costanzi de Roma, una de las obras más representadas del repertorio operístico mundial. Un día como hoy, en 1957, el adiós al duro del cine. Muere Humphrey Bogart, el ícono del cine negro, la gabardina y el cigarro eterno, protagonista de Casablanca, que definió la imagen del antihéroe cínico, pero con corazón noble, que Hollywood intentó copiar por décadas. Un día como hoy, 14 de enero, en 1969, nace el tipo más simpático del rock. Llega al mundo Dave Grohl, baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters. Es el hombre que sobrevivió a la tragedia del grunge para llenar estadios por 30 años sin perder la sonrisa, ni tampoco el clásico chicle que lleva en la boca. Un día como hoy, en 1973, Elvis conquista el mundo vía satélite. El Rey realiza su mítico concierto Aloha from Hawaii. Fue el primer show de un solista transmitido en vivo por satélite a nivel global, logrando más audiencia que el alunizaje. Elvis en su pic de lentejuelas. Un día como hoy, en 1990, Bart Simpson desata la fiebre amarilla. Se emite Bart el Genio, el primer capítulo regular de Los Simpson tras el piloto de Navidad. Aquí nació el ¡Ay caramba! Y la serie empezó a cimentar su leyenda en la cultura popular. Un día como hoy, en 2013, el ciclista Lance Armstrong reconoció públicamente que usó dopaje para ganar 7 Tours de Francia, poniendo fin a años de negaciones y marcando un punto de inflexión en el deporte profesional. Y un día como hoy, 14 de enero del 2016, el oso chileno va por el Oscar. La Academia anuncia a los nominados y Historia de un oso logra la histórica candidatura a Mejor Corto Animado. Fue el primer paso hacia la estatuilla dorada que meses después celebraría todo nuestro país. Atentos con varias cosas. Este miércoles será formalizado el diputado Calisto en la investigación por fraude al fisco. Es la formalización de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán y también el dueño de la casa de cambios suiza por hechos relacionados a la investigación de la llamada trama bielorrusa. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara inicia la discusión y votación en particular del proyecto de ley que establece un plan nacional de búsqueda de verdad y justicia respecto de las personas víctimas de la desaparición forzosa ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990. Y en plena temporada de verano y con sequía, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y el director subrogante de Aguas, Cristian Núñez, presentan el balance 2025 de fiscalización por extracción ilegal de agua, con cifras récord y un plan especial de monitoreo de lagos, lagunas y ríos. Este fue el Shot de hoy miércoles 14 de enero del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana jueves.